Poder Ejecutivo ha solicitado acuerdo para designar al, al magíster Juan Manuel Delgado como fiscal general de la provincia. Adelanto mi opinión y manifiesto mi enfático rechazo a tal designación en nombre de la coalición Civicari. Oportunamente fuimos la primera voz en impugnar la candidatura de Delgado para el cargo de fiscal general. Pensamos, y así lo hicimos saber a la ciudadanía, que quien es hoy procurador del Tesoro de la provincia tiene un cargo de estrecha dependencia del gobernador Schiaretti. Resulta difícil de creer que podrá ser independiente e imparcial. En los hechos, el magíster Delgado es funcionario del Poder Ejecutivo, es un abogado que responde políticamente a favor del gobernador. También oportunamente impugnamos la designación que hacía el gobernador del doctor Luis Angulo para ingresar como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Dijimos que el oficialismo, después de las elecciones ganadas legítimamente, ejercería el poder ejecutivo y que en el poder legislativo tendría la mayoría grabada. Ocurrió que en el tercer poder del Estado, en el Poder Judicial, con el nombramiento del doctor Angulo, se llegaba a incorporar al Tribunal Superior de Justicia a 3 miembros que antes fueron funcionarios de gobierno. En el caso de Angulo, ex ministro de Justicia. Sabemos que la característica esencial del Estado constitucional es la limitación y el control de poder por medio de la división, creándose un sistema de frenos y contrapesos cuyo objetivo es que cada órgano de gobierno se desempeñe dentro de su respectiva órbita constitucional en forma independiente pero coordinada. Esta división en 3 poderes no fue caprichosa, sino que está destinada a preservar el goce de la libertad y de la plenitud de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Ahora, con el nombramiento del magíster Delgado como fiscal general, se incorpora un 4º funcionario de gobierno de Schiaretti al Poder Judicial, de modo que estamos en presencia de un caso inédito de concentración del poder tan alto, que sin dudas pone en peligro la representación de las minorías, provocando el fin de la democracia liberal, republicana, y consolidando en Córdoba una autoritaria que concentra el poder en una sola fuerza. La prensa dijo, después de escuchar el nombre y cargo actual del candidato Delgado, 2 palabras que resumen lo que vengo hablando: blindaje judicial. La ciudadanía en gran medida dijo búsqueda de impunidad. Córdoba necesita una justicia independiente que infunda confianza y sea efectiva. Y para ello es de vital importancia la existencia de un Ministerio Público Fiscal que en los hechos prepare y promueva la acción judicial en defensa del interés público y de los derechos de las personas, que busque la satisfacción del interés social, que tenga un rol activo, el actuar de oficio de los fiscales, en el ejercicio de la acción penal pública, pero fundamentalmente en la investigación y persecución de los hechos de corrupción en los cuales contratantes con el Estado y funcionarios públicos son parte y donde los ciudadanos son víctimas. En nuestra provincia, donde existe un fuero especial, el Fuero Anticorrupción, no se ha dictado ninguna resolución condenatoria de funcionarios y o empresarios, como si en Córdoba no pudiera darse, como en el resto del país y el mundo, la corrupción estructural que los ciudadanos padecen. Porque sepamos que la corrupción trae pobreza y mata. En la audiencia pública, que de pública no tuvo nada, se presentaron las impugnaciones al pliego para tan importante cargo. Y no es menor que no haya habido debido acceso a la información a la ciudadanía. En la era digital es factible realizarla en vivo. De hecho, esta legislatura se ufana de ello. Tener audiencias cerradas o sesiones de trámite exprés, como el día de la aprobación de la modificación de la ley de jubilaciones, no le hace bien a la democracia, no le hace bien a este cuerpo legislativo. En la entrevista de ayer,
Varios legisladores preguntamos al magíster Delgado si no veía una dificultad para ejercer el cargo el hecho que no fuera un abogado con conocimiento pleno del derecho penal, contestando que todo abogado tenía una visión panorámica de todas las ramas del derecho, que el desconocimiento de una rama del derecho no era óbice, que no era un requisito que la ley exigiera para ser fiscal, e incluso que desconocer el derecho penal era una ventaja. No logré entender la ventaja a pesar de las explicaciones dadas. En realidad, su trabajo de fiscal, dijo Delgado, más era el de liderar gente, saber formar equipo. Me hago la pregunta y la hago extensiva a mis pares. ¿Cómo piensa liderar el magíster Delgado a personas especializadas en el derecho penal, con doctorados y diplomaturas en derecho penal, con una carrera judicial de 20 o 30 años, como son nuestros fiscales, con una carrera comenzada desde el cargo de menor rango? ¿Cómo tratará de dar instrucciones de derecho penal, disciplina que admitió desconocer en la entrevista? Hay algunos comentarios del día de ayer del candidato que nos llamó la atención, como cuando se sorprendió por la cantidad de mujeres trabajando en el fuero penal. ¿Se sorprendió? Estamos en el siglo XXI para aún escuchar sorpresas por el profesionalismo de las mujeres que han avanzado en la carrera judicial, ganando concursos, estudiando años, diplomándose, doctorándose, especializándose. También, en 2 oportunidades, el doctor Delgado dijo textual: si fuera nombrado fiscal general, no puedo obligar a ningún fiscal que no investigue. También los legisladores se preguntaron qué pensaba sobre la amistad personal con el doctor Luis Angulo, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia, con el gobernador Schiaretti, refiriendo a la falta de imparcialidad. No contestó la pregunta, sino que la evadió, derivando a esas personas la cuestión. Y en el caso de la pregunta sobre el fiscal adjunto Héctor David, histórico militante peronista, dijo solamente que no tenía valoración negativa de su tarea, evadiendo la pregunta del color político cuando se le estaba preguntando sobre la imparcialidad e independencia. Por último, lo que está en juego en esta designación no es solo subsanar la injustificable acefalía de 2 años en la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Es mucho más complejo e importante que eso. Es ver si el poder está subordinado al derecho o el poder está impune. Por estos motivos es que rechazaré el pliego y no prestaré acuerdo para la designación de Juan Manuel Delgado como fiscal general.